Dale. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir y Vencerás, un podcast de análisis político y cultural con conciencia de clase y perspectiva de género, o que al menos lo intenta, desde el desierto más al norte del sur. Bueno, en este segundo bloque vamos a comentar y analizar algo que empieza a suceder en las economías capitalistas exitosas, digamos, antes de que se transformen en economías de guerra, que fue el tema del bloque anterior. Entonces, de lo que vamos a ensayar es sobre las economías en guerra. Una economía en guerra surge por el proceso de contradicciones internas que inevitablemente va a tener un sistema o una sociedad que se mueve o cuyo motor son estas ideas de competencia a cualquier costo, el miedo del otro, el miedo a la diferencia, un deseo irracional por siempre tener y querer acumular más cosas, un darwinismo social y, en esencia, el individualismo en su más pura y radical expresión, ¿no? El individualismo entendido como esta independencia y separación del resto de las cosas, como si un ser humano pudiera vivir sin un mundo que lo soportara. Entonces, bueno, estas contradicciones se comienzan a dar en el interior de una economía capitalista exitosa, entre comillas, y emergente, como por ejemplo fue el caso de Estados Unidos, principios del siglo XX, cuando Los Ángeles estaba creciendo, cuando construyeron la presa Hoover, cuando el Valle Imperial aquí estaba también comenzando. Y esto se da como el resultado de un proceso orgánico, natural, entre comillas, de acumulación cada vez mayor que tienen los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de las fábricas, de los materiales, de los combustibles, de las herramientas. Este crecimiento se da obviamente hacia el mercado interno primero, pero llega un punto en el cual resulta inevitable que precisamente porque el mercado interno se satura y ya no pueden crecer más, nada más con su población, entonces empiezan a buscar mercados externos. Y los mercados externos más sencillos de ingresar son los periféricos, ¿no? Las colonias. Hacia esos lugares se van para explotar la producción de materias primas, como todavía sucede aquí en México, con las mineras canadienses, con empresas suizas de agua, y también les favorece porque pueden exportar su dinero para invertir en proyectos en esos otros lugares, y también sirve porque exportan sus productos, entonces los pueden vender, generan otro mercado. Esta economía capitalista emergente y exitosa, para seguir creciendo necesita tomar un carácter político de expansión, y porque necesariamente se va a topar con empresas de otros países capitalistas exitosos que también están pensando en lo mismo, el dinero del país capitalista exitoso número uno, por decirlo así, o sea, la gente que tiene el dinero y que obviamente está relacionada con el poder político porque fue ese poder político quien le pavimentó la posibilidad de acumular en su país, pues le empiezan a hacer este interés y gusto, para quienes son más cínicos, por la producción militar y por toda la complejidad y el dinero que también esto implica, y la maravillosa idea para ellos de que nadie debe de protestar, de que todo el mundo se alinee y así, de manera natural, orgánica, esa pequeña oruga de potencia se va transformando hasta que se transforma en esta terrible mariposa imperial. Es siempre muy complejo tratar de explicar cómo vamos entendiendo el mecanismo de estas relaciones recíprocas de poder, y es que la imagen de una puerta giratoria siempre es una buena metáfora acerca de cómo funcionan estas élites. Yo siempre insistiré, van dejando de ser eminentemente nacionalistas para más bien ser capitalistas. O sea, su patria es el dinero, sus fidelidades están determinadas del lucro, y por eso es que los intereses rebasan las fronteras. Aún así, se tratarán de mantener en los estados que les dan una cierta certidumbre para sus transacciones, que incluyen el propio lavado de dinero. Y el problema de esto es que el dinero para las campañas políticas puede venir también de actividades ilícitas, y frecuentemente es así, porque es el principal interés de ganar la de un político electo, y es poder alcanzar la impunidad de tus actividades al margen de la ley, e inclusive arroparte con la protección de los jueces, que también pueden ser comprados. Estas economías en guerra que actualmente estamos presenciando, igual que en el caso de las economías de guerra, proyectan sus efectos hacia los países en vías de desarrollo o poco industrializados como el nuestro, que también hemos llegado a llamar países de la periferia global o del sur global.
Los países que se encuentran en el centro del sistema económico y de estados global se encuentran en constante disputa por la hegemonía, sí, pero por los recursos de los cuales pueden obtener un lucro. Y por eso es que se busca la construcción de alianzas económicas que permitan el libre comercio en bloques cada vez más grandes de regiones del planeta. Ahí está el Tratado de Libre Comercio, al que México pertenece desde el año 94. Pero esta integración económica lo que busca realmente es perpetuar relaciones asimétricas de poder económico. ¿Qué tiene que hacer México en un tratado de comercio con Canadá y Estados Unidos, sino simplemente ser el proveedor de materias primas para las industrias de estos otros países y el proveedor de mano de obra barata para la subcontratación que generan estos países al radicar sus empresas en nuestro territorio, produciendo una riqueza y dispositivos de los cuales no podemos beneficiarnos en situaciones de crisis como la actual? Pero cuando esto puede representar una competencia desleal o una cierta ventaja de una potencia frente a otras, lo que se busca es aniquilarlo. Así lo hizo Trump cuando desmarca a su país de la Alianza Transpacífico y que más o menos emparejaría la situación como potencias mundiales entre Estados Unidos y China. Tendrían una vía de libre comercio mucho más llana de lo que existe el día de hoy. Y esto no fue aceptado por la élite presenta Trump al llegar al poder y por eso se sale de esta posible alianza transpacífico. No digo que yo fuera adepto, ¿no?, a esta idea del libre comercio, pero el asunto es que aquí hay una primera señal de la guerra económica que actualmente va escalando cada vez más entre Estados Unidos y China. Recordar que hace unos meses hubo una guerra de aranceles en la cual Trump primero dio el primer golpe imponiendo gravámenes a las mercancías provenientes del país asiático que se introdujeran a su país, y China contestó con medidas de espejo, es decir, con medidas muy similares hacia los productos estadounidenses, lo puso en jaque y nos demuestra cómo poner en práctica el músculo que un país tiene en economías que están cada vez más integradas, aunque parezcan asimétricas, es una buena estrategia. Algo así debería aprender el gobierno de López Obrador, que en general ha doblado las manos sin utilizar las cartas fuertes que tiene México frente a Estados Unidos, considerando que en buena parte la economía estadounidense funciona gracias a la integración regional. Si nosotros entorpecemos eso, hay muchos intereses económicos en Estados Unidos que se ven lesionados, pero no estamos haciendo uso de esos puntos de apoyo y fortalezas. Se dice que la crisis global actual es consecuencia en gran parte de las tensiones entre Estados Unidos y China, cuando en realidad las cosas son al revés, que la crisis global es precisamente la causa y no la consecuencia de la creciente conflictividad entre Estados Unidos y el país asiático. O sea, la propia debilidad de la economía mundial y la de Estados Unidos en particular ya le está impidiendo a China que pueda seguir creciendo al mismo ritmo en este esquema exportador. Entonces esto implica que China ya tiene que irse al mercado interno y empieza esta dinámica, como habíamos dicho al principio, de expansión del capital o los capitalistas chinos, que pues es el Estado, es un capitalismo de Estado. Y aunque Lenin decía que es la primera fase para transitar al socialismo, me parece que los chinos están extendiendo mucho esa primera fase. Lo que esto está sucediendo es que ya empiezan a competir de manera más agresiva por los mercados o los espacios mundiales, ¿no?, de acumulación de capital, de valor, pues, y sus áreas de influencia. Entonces empieza todo este conflicto, ¿no? Por otro lado, también comentar ahí de cómo estamos viendo que Trump y los dueños del dinero en Estados Unidos, como esa cúpula que está desde la fundación del país, la misma que promovió e impulsó, explotó la esclavitud en su tierra, ¿no? O sea, que la misma que generó todo este comercio de seres humanos y que regresó a la esclavitud a tiempos modernos cuando era algo que, si bien no se había superado por completo, sí es una contradicción de la ilustración, ¿no?, por decirlo así, o del razonamiento del este siglo de las luces que le dicen los europeos. En realidad, esa cúpula representada por Trump, lo peor no es que son racistas, lo peor es que son nazis. Son racistas con esta voluntad de poder y de eliminar todas las diferencias. Estaba escuchando ayer en la noche que salió hace unos días un video, creo que fue en Alabama, en donde una ex policía
junto con su hijo, literalmente asesinan a un corredor negro. Estaba corriendo en Alabama y aparentemente alguien más los iba grabando. Eso se filtró y no hay ninguna investigación todavía sobre lo que había pasado. Esos niveles de ese asesinato, pues no solo se está permitiendo, se están llevando a cabo estas situaciones, estos eventos, y el país como si nada. También declaraciones de Trump ya está diciendo que habían nivelado la curva de la pandemia cuando en realidad se sigue disparando. También sí me preocupa lo que está pasando en Estados Unidos, estas como contradicciones y tensiones internas, y concluir que en el capitalismo la guerra no es nada más una guerra para ver quién gana en el sentido militar o en el sentido religioso, como era antes, aunque se pueda usar y de hecho se usa esas cosas como la religión y la bandera. ¿Quién mejor para representar lo que Estados Unidos? La bronca del capitalismo es que recurre a la guerra para resolver los mismos problemas que generaron las dinámicas estas de afán de lucro de los capitalistas nacionales o del empresariado nacional, que ahora son multinacionales y que van a tener las mismas consecuencias. Cuando no haya con quién hacer guerra a nivel mundial, nos vamos a acabar el mundo. Y ahí también entra como estas dinámicas del ecofascismo y esas cosas que son de esperar cuando el motor de tu sociedad es la competencia y esta idea de si no chingas, te chingan. Si la economía son las actividades que satisfacen necesidades humanas, esto es la clave para entender cómo es que el economicismo ha llegado a tener tanto éxito en colocarse como el primer criterio de valoración de la realidad y de las decisiones políticas. Por economía se justifican una serie de decisiones que pueden ser éticamente muy cuestionables e ideológicamente muy reprochables. Frente a la economía, el valor que más se deprecia es la propia vida humana. Por economía se justifican cosas como las que estamos viendo ahora, como tener que volver a los centros de trabajo a pesar de que eso exponga a riesgo de muerte a personas. Y esto es uno de los demonios, digamos, que nos amenazan todos los días en el mundo contemporáneo. De nuestras conversaciones, algo medianamente claro hemos podido deducir y es, uno, el sistema no puede continuar tal y como se ha estructurado hasta el día de hoy porque se basa en un consumo infinito, en un mundo que es finito. Dos, si quiere sobrevivir, tiene que resetearse de alguna forma y esta pandemia, esta circunstancia es una posibilidad de que otra vez el sistema capitalista salga de la crisis fortalecido, lo cual sería pésimo para la clase trabajadora a la que nosotros pertenecemos o para los países de la periferia islanal, entre los cuales se cuenta México. Y tres, si queremos cambios realmente radicales, tenemos que empezar a pensar distinto, a darnos cuenta que en la lógica del economicismo como valoración primera para la toma de decisiones políticas y sociales, lo único que nos lleva es a la depreciación de la vida humana frente a la lógica económica. Y por eso es que el día de hoy se pide que los trabajadores regresen a los centros de trabajo a pesar de que eso pueda representar la muerte para muchos de ellos. Recién me enteré de un caso en Ciudad de México en que un trabajador de una de las alcaldías, por la presión de seguir trabajando en las jornadas y horarios normales, murió precisamente porque él tenía precondiciones de salud que lo colocaban entre la población en riesgo. Se puso por adelante la lógica económica en este grado con una cierta dosis de política por encima de la vida humana y no podemos continuar por ese camino. Esa misma lógica económica es la que exacerba los nacionalismos, los supremacismos, los racismos, la xenofobia. Todos los eventos a los que nos estamos encontrando el día de hoy son muestra de la bancarrota, digamos, del espíritu humano frente a la lógica de la competencia y el individualismo. Las alternativas tienen que ir por caminos desconocidos para nuestra generación y las recientes. Es decir, no conocemos lo que es la solidaridad comunitaria, no conocemos lo que es cultivar nuestro propio alimento, no conocemos lo que es generar trabajo socialmente útil y no anclarnos solamente en el sector de los servicios y el comercio, que es eminentemente las actividades de las grandes ciudades. Necesitamos cambios profundos de reestructuración laboral, social, familiar,
que resuelvan no solamente las crisis económicas o sanitarias, sino también las crisis humanitarias de todas las escalas, que van desde violencia intrafamiliar, la violencia y el bullying escolar, el abuso laboral, y llegan hasta la escala del crimen organizado y estos estados paralelos al poder establecido, como lo estamos viendo también en esta circunstancia de pandemia. Todo esto en un contexto que va acumulando una serie de lógicas de guerra. Como tú dices, la dialéctica entre las economías en guerra, la economía de guerra y lo que vamos a tratar más adelante, que es la guerra dirigida hacia el pueblo y cuáles son los intereses y mecanismos que activan este ejercicio de la violencia desde distintos grupos de poder político, económico y criminal que normalmente forman conglomerados y se asocian para maximizar el lucro a expensas de la vida y el bienestar de grandes masas de población.